we are mine. I never was good at sharing. I'm just good at caring too much. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Wolfgang y en esta ocasión vamos a subir lo que fue el conversatorio donde con un conjunto de jóvenes reflexionamos sobre el real significado detrás de esta ideología llamada comunismo, una ideología que atenta contra las libertades personales y contra la libertad de propiedad privada. Sin más, los dejo con este conversatorio que va a ser de sumo provecho porque han salido muchas reflexiones y datos que van a ser importantes para difundirlos y que nuestros amigos, familiares, conocidos entiendan el real significado que hay detrás de estas ideologías dictatoriales. Me presento, que muchos ya me conocen, mi nombre es Wolfgang Musto y hoy vamos a dar marcha a este conversatorio que le hemos denominado Un camino hacia la barbarie, comunismo, el sendero del terror, el análisis definitivo que Perú necesita. Si bien por ahí en redes, cuando hemos compartido estas imágenes, ha causado mucho revuelo por lo mismo que el banner es muy llamativo, han dicho de que no se debió utilizar el color rojo, de que no hay que utilizar indiscriminadamente el símbolo del hoz y el martillo, y digamos que eso ha venido a dar por cuenta gorda que hoy en día no se está abordando como debería ser esta ideología comunista, que más allá de una opinión o una opinión subjetiva, los datos estadísticos nos dicen claramente de que esta ideología no ha dado resultados en el pasado, no da resultados en el presente y por consiguiente no da resultados en el futuro. En estos 2 minutos introductorios voy a aprovechar de una manera muy rápida porque el principal objetivo es escucharnos a cada uno de ustedes, escucharnos entre nosotros y juntos levantar reflexiones y análisis contundentes. Porque al parecer, por más lógico que resulte que estas ideologías no deben implementarse, aún hay mucha gente que no logra convencerse de ello. Y todo lo contrario, busca justificaciones para que estas ideas sean implantadas de una vez por todas, sea por la vía democrática o sea por la fuerza. Ahora, a mí me parece muy interesante para todas las personas que estamos aquí presentes una frase categórica de una gran maestra que ustedes pueden visualizarla a través de la pantalla compartida, la maestra Ron, donde ella nos dijo a través de esta frase muy profunda, que dice así, ¿no? Se puede ignorar la realidad, pero no se pueden ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Vemos que, y yo lo digo a título personal, amigos, conocidos, familiares, que intentan ignorar la realidad, pero ignorar ello no nos va a aislar de las consecuencias que vamos a vivir y que en Sudamérica, por ejemplo, muchos países están viviendo. Así que esta frase, en esta situación que estamos viviendo a nivel nacional, como Perú, a nivel sudamericano también, es, como se dice criollamente, cae como anillo al dedo. Y bien, vamos a comenzar con uno de los primeros postulados, y es que el marxismo es una ideología que destruye al individuo de forma teórica, fáctica y práctica. ¿Por qué hablamos de marxismo cuando el banner decía comunismo? Porque tenemos que entender también cómo nace el comunismo, y esa es una de las preguntas que vamos a estar respondiendo el día de hoy cada uno de nosotros. Digamos que de cierta manera uno de los primeros momentos de creación de estas ideologías que hoy en día están calando al mundo entero vienen por parte del marxismo. Y esta imagen, que viene a ser una imagen, una postal del muro de Berlín, donde la gente allá ya estaba cansada, digamos, a través de la palabra freedom queda muy clara la significancia de un modelo donde la libertad prima versus un modelo donde la dictadura prima.
De esta manera y en estos breves 2-3 minutos de introducción, estimados amigos, amigas, conocidos por allí también, vamos a dar respuesta a una primera pregunta que me gustaría que cada uno de ustedes, obviamente primero presentándose, tome la palabra e ir hondando con la pregunta de dónde empezó todo. O sea, digamos, ¿cuáles son las raíces del comunismo? ¿Es como lo pensamos que viene a ser netamente un modelo ideológico, un modelo económico, un modelo de sistema? ¿O va más allá? Tal vez es una manifestación del odio humano, de la envidia humana. Dejo de manifiesto esta primera cuestión, estimados amigos y amigas, y invito a que cualquiera de ustedes tome la palabra y obviamente previamente se presente. Hola, Wolfgang, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes con ¿Qué todos. tal? Bueno, algo, disculpa que esté ahorita haciendo un poco de varias cosas a la vez, pero más o menos refiriéndote a tu pregunta, lo que sabemos acerca del marxismo, bueno, pues tú mismo lo has dicho, proviene de Karl Marx, un filósofo casi contemporáneo, ¿verdad?, de Europa. En este caso, nos vamos a, me parece, si no me equivoco, a Alemania, ¿sí? O Rusia, me corrigen si es que estoy equivocado, para poder un poco entender acerca de la ideología, ¿no?, que él traía, la lucha de clases, diferentes tipos de un pensamiento que prácticamente revolucionó en el mal sentido de la palabra, y sacudió, como se dice, todo el sistema político, filosófico de su país, ¿no? Entonces, él tiene una obra ya muy conocida, de repente ustedes ya la conocen, que se llama El Capital, ¿no? Es un duro crítico de la misma, ¿no? Y se caracteriza bastante, como ustedes saben, por el tema del odio hacia la religión, hacia el capitalismo, ¿verdad? Es el iniciador del proletariado y todo tipo de lucha entre clases, ¿no? Entonces, creo que hay que partir de ahí, como tú mismo estás diciendo, para hablar más a fondo acerca del tema del socialismo, de la misma izquierda, ¿no?, radical que existe hasta el día de hoy. Ese es mi aporte. Si hay otra cosita que me acuerdo, te haré saber. Gracias. Dale, adelante. Agradecido por el aporte, Cristian. Invitamos a quienes más deseen dar apertura con sus opiniones ante esta primera pregunta que estamos planteando en esta tarde. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde surge, digamos, las bases para que esta ideología, que ya tiene más de 100 años de haber empezado, y aún hoy en día se considera como algo viable, incluso mucho peor aún como algo respetable? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Abdala. Um, bueno, es buena la pregunta, ¿dónde nació todo, no? Me parece súper interesante esto, y creo que tenemos que llegar pues al fondo de esto para poder educar a todo el mundo con respecto a este tema, pues porque este tema ha generado un resentimiento social increíble donde el pobre cree que merece todo porque, bueno, pobrecito él, nació pobre y entonces todo le tienen que regalar, pues. Y es lamentable, pues. Es lamentable que haya un resentimiento social, que una ideología política se transforme en un problema social solamente porque, bueno, el rico es malo, porque ser pobre es bueno, es noble. Incluso a veces te lo comparan con la misma religión donde te dicen, pero es que Cristo dijo que los ricos no entrarían al reino de Dios, entonces hasta mismo Cristo era socialista y pues llegan a ese punto, ¿no? De meterse hasta con la religión y decir que este profeta, este ser o Dios, que Dios es socialista porque bueno, si Cristo es Cristo, Cristo es Dios también. O sea, se ha cambiado tanto, ¿no? De la historia, de la cultura, del pensamiento, que a partir de estas ideas de este señor eh, se han transformado muchos ideales y se han tomado ciertas luchas que pueden parecer correctas, pero
las está tomando el bando incorrecto y pues hay que rescatarlas. Correcto, estimado Andy, valioso tu aporte, al igual que el anterior aporte que se ha brindado. Y es muy interesante una de las primeras, digamos, reflexiones que tú nos brindas, y es que si bien es cierto que se considera que hoy en día, entre comillas, la lucha de clases ya no se ve, pero en realidad la lucha de clases sigue existiendo, pero ha evolucionado y se manifiesta a través de otros, digamos, movimientos o digamos desde otras terminologías. Pero al final de cuentas siempre va a prevalecer esta premisa de que el que tiene más versus el que tiene menos. Y entonces ellos van a necesariamente acudir a esta diferencia que va a existir, porque al existir múltiples personas en una sociedad, esta utopía, esta esperanza de que todos tengamos igualdad, digamos, de manera categórica, es inalcanzable. Y al final de cuentas, no va a ser necesario, porque es precisamente estas desigualdades, estas diferencias, la que hacen al mundo como hoy en día lo disfrutamos. Y es eso lo que nos permite ir avanzando en el tema de la competitividad en el libre mercado. Antes de pasar a la otra pregunta, me gustaría por ahí que alguien más se anime para empezar de lleno, empezar con buena base. Ante esta primera pregunta que estamos planteando, ¿dónde empezó todo? En base a lo que hemos podido estudiar, analizar, escuchado, reflexionado, cada uno de nosotros tiene una lectura y una óptica distinta del origen comunista, del origen de esta ideología que se ha demostrado con evidencia histórica, estadística y económica de que no da resultados por ninguna arista. Invito a cualquiera de los presentes para que tome la palabra. ¿Qué tal, estimado? Buenas tardes, Miguel Borra. ¿Qué tal, Miguel? Adelante. ¿Dónde empezó todo? Es una pregunta muy filosófica con respecto a todo, pues, ¿no? Valga la redundancia. Pero si tratamos de encontrarle un inicio a todo este movimiento revolucionario que es el comunismo, me parece que empieza a raíz de la revolución industrial, ¿ya? Me parece que empieza desde esa índole, por el sentido de que, si bien es cierto, a lo largo de la historia ha existido niveles, clases sociales, llega un momento en el cual en la revolución industrial los trabajadores se sentían ya demasiado súper explotados y muchos de ellos ya abandonados por las máquinas, que en la cual comenzaron a tirarle barro con ventilador a todos los de arriba, organizándose para poder revolucionar, traerse abajo todo lo que se venía para futuro, pues, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí comienza un poco el pensamiento de, pucha, hay que tirarnos a los de arriba, bajarnos a los de arriba, para que todos comencemos a tener por igual. Si tú me explotas trabajando, me tienes que pagar lo que me merezca trabajando. Si tú ganas 1.000.000 por ser el dueño, pues dame de tu riqueza. Hola, Miguel, ¿nos escuchas? Creo que se te ha ido el audio, estimado. Sí, estoy aquí. Vale, ok, ya está conectado, bacán. Entonces, bacán, muy interesante tu aporte, Miguel, porque es precisamente hoy en día lo que se está viendo, ¿no? Y cada uno de nosotros lo hemos podido presenciar, porque pienso yo de que a estas alturas, algunos de nosotros, si es que no varios, digamos que me voy a tomar el atrevimiento de asumir de que todos en algún momento hemos prestado servicio a una empresa privada o al sector privado. Y curiosamente, las personas que trabajan y que vienen a ser parte de nuestro círculo laboral, muchas veces cuando se habla tras bambalinas sobre estos temas ideológicos, políticos, muchas veces ellos están a favor de estas ideologías y están, mejor dicho, desde un lado de resentimiento, en la lógica de que el patrón, el dueño, el que me paga, tiene mucho, y digamos que yo siento de que mi esfuerzo no es tan necesariamente retribuido a mis expectativas. Y eso va a desencadenar, digamos,
el nutriente o el colchón ideal para que estas ideologías prevalezcan. ¿Por qué? Porque es más fuerte entender el postulado de que quien tiene mayor peso es el esfuerzo del obrero, como hablan los comunistas, y no es el capital está en segundo plano. El que está en primer plano es el esfuerzo del obrero y como el capital es secundario, entonces el capital debe estar subyugado a lo que tenga como expectativas el obrero. Pero curiosamente el mercado, tal como lo conocemos actualmente, no funciona así, porque funciona de una manera espontánea y es también por ello que muchas veces se habla del misterio del capital, esta mano invisible que está detrás del libre mercado, que curiosamente brinda una especie de orden espontáneo, porque las personas pareciera que innatamente estamos destinadas a comerciar y estas ideologías lo único que hacen es limitar o cortar de seco esta facultad natural. Pasamos a la siguiente pregunta, si es que antes alguien no quiere animarse a responder. ¿Ok? ¿Alguien por ahí se han conectado un par de personas más? Estábamos respondiendo a la primera pregunta, ¿de dónde empezó todo? ¿Dónde comienza el comunismo? Comienza al fin del siglo XX, XXI, ya lo veíamos del siglo XVIII, ¿dónde comienza? Si alguien quisiera tomar la palabra, bienvenido sea, y si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tal, amigo Wolf? ¿Cómo estás? ¿Qué tal con todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿Qué tal, Jair? ¿Qué tal? Bueno, yo quería reforzar nada más la idea del último participante en cuanto a esto nació en la Revolución Industrial y bueno, mire, yo no estoy tan de acuerdo con el tema comunista, pero tampoco podemos ser un poco ciegos, ¿no? O sea, no dejar de lado ciertos aspectos. O sea, por ejemplo, esta doctrina en cierta manera sí nace por un buen fundamento, porque en esos entonces la mano de obra del obrero no era muy remunerada, aparte era la sobreexplotación y esto originó, ¿no? esta revolución. O sea, desde una primera idea, cómo nace, cómo se concibe, en efecto sí, yo creo que sí es positivo. Sin embargo, cómo va evolucionando o cómo se va dándole el tratamiento, ahí creo que incide el problema, ¿no? Porque ya nos vamos por extremismo, o sea, nos vamos justamente por lo que tú dices, donde el obrero quiere ganar o siente la obligación que el empleador le pague más o le pague lo que él considere justo, ¿no? Y a esos extremos ahí sí creo que habría el problema. Pero como fundamento creo yo que sí tiene algo de sentido el tema comunista, en el sentido de que no se puede negar que la mano de obra del obrero tiene que ser digno, ¿no? Y esto también se ve reflejado en nuestra Constitución y en varios otros nacionales. O sea, la economía, como tú marcas, es importante, pero la economía, sobre pretexto de vulnerar algunos derechos fundamentales, como por ejemplo ahora en un tema actual que vemos el tema de las agroexportadoras, que no podemos tampoco dejarlo de lado, como que se ve una sobreexplotación o algunos tratos que no son dignos. Entonces, en ese sentido, el pensamiento de que el empleador sí tiene que respetar derechos fundamentales del trabajador, ahí sí está bien. Pero en el sentido ideológico de llevarlo a extremismo, como de querer que le paguen más de lo que realmente debería, creo que ahí incide el problema. Wolf, por alusión. Genial. Dale, Miguel. Adelante. Por alusión, solo para decirle a Yair que me ha malinterpretado. En ningún momento estoy diciendo de que el trabajador no tiene que tener, o sea, no le tienen que pagar bien y cosas por el estilo, ¿no? Estoy diciendo más o menos por historia dónde podría haber nacido el comunismo. Entonces, por consiguiente, me parece que desde ese entonces, la Revolución Industrial, es perfecto que los trabajadores hayan podido reclamar sus derechos. O sea, yo estoy también en contra del comunismo y un comunismo radical, peor aún. Entonces, por consiguiente, me parece que ha sido mal interpretada la intervención que realicé en su momento. No, claro, o sea, yo sí Vale. o sea, yo no estoy refutando su idea, solamente estoy reafirmando más bien, o sea, digo que sí nació en ese entonces, solamente estoy acotando en el sentido de que el fundamento por el cual nació me parece que sí fue correcto, lo que no me parece es su evolución y el tratamiento que se le da yo de una manera extremista, esa es la idea puntual que quería dar. Perfecto.
Perfecto, magnífico. Entonces, visto de esta manera que ya hemos puesto los cimientos, las bases para continuar con este conversatorio, ya absueltas muchas preguntas, mejor dicho, dudas que dan esta primera pregunta, ¿de dónde empezó todo? Pasamos a la siguiente pregunta. Y antes de eso, acá vemos una imagen de lo que vienen a ser las revoluciones comunistas, ¿no? Y cómo, paradójicamente, o digamos de una manera bizarra, nosotros, a pesar de lo que ya se ha vivido en la historia, aún así nos logramos convencer, o una parte de la población se autoconvence con la idea de que necesariamente un grupo de personas o un caudillo es quien nos va a solucionar la vida. Pero, bueno, yo tengo una opinión personal y considero de que así no funciona la vida, al menos en este plano existencial. La segunda pregunta puede sonar retórica porque podríamos asumir que se asume que lo responderíamos en la primera pregunta, pero viene de manifiesto que es importante responder qué es el comunismo. O sea, ¿hemos entendido realmente qué es el comunismo? Hay muchos historiadores que debaten, muchos analistas de la materia, y no se ponen de acuerdo. Algunos dicen de que es el mecanismo, es el camino para algo más profundo, que es un tema ideológico, modelo económico. ¿Qué opinan cada uno de los presentes? Los escuchamos. Quien quisiera comenzar, tome la palabra. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Wolfgang, ¿cómo estás, Wolfgang? Pedro Campos habla. Un saludo a todos los invitados. Un saludo a todas las personas que están viendo el en vivo también. Un gusto estar presente con ustedes, dilucidando este tema tan interesante. Bueno, el comunismo, según la doctrina, ¿no? y los aspectos etimológicos, hablan de que es un sistema político. En primer lugar, antes que el sistema político, es sistema incluso. Por definición, los sistemas no son perfectos. Los sistemas tienen errores. Entonces, definitivamente el comunismo, como cualquier sistema político, económico, social, en el mundo y en el universo, y yo considero que para siempre, van a tener errores. Entonces, hay que definir el comunismo primeramente como un sistema político, un sistema complejo. Tiene un modo de organización socioeconómica, evidentemente, y tiene características bastante marcadas, ¿no? A diferencia de otros partidos políticos o sistemas políticos. Por ejemplo, sabemos que es la oposición radical al capitalismo, como base, ¿no? Esa es la base fundante. Se funda también en el marxismo, eso también es evidente, todos lo sabemos. El comunismo también se muestra en contra siempre de la propiedad privada. Ellos hablan de que se tiene que nacionalizar y expropiar aquellos mecanismos o sistemas de producción para poder darle viabilidad y bienestar a su población. Ese es siempre el fundamento, ¿no? Es decir, el privado no puede tener propiedades porque no, va a desequilibrar el tema de poder responder a las necesidades del populares del pueblo, ¿no? Por diferentes tipos de repente bases, ¿no? De repente bases económicas, sociales, culturales, geográficas, etc. Entonces, sabemos que es autoritarista, ¿no? Porque el hecho de imponer algo o oponerse radicalmente a algo ya marca y describe y prescribe una cierta autoridad, ¿no? Hace una connotación parecida, no me puedo equivocar. Y sabemos que es unipartidista, ¿no? Porque a pesar, miren, en el contexto político actual, de que han habido partidos de izquierda, han sido 3 o 4, por ahí uno medio distorsionado, medio comicón, de los 3 partidos, ha sobrevivido el de Pedro Castillo. Hablaba con Wolfgang hace algunas semanas y hablábamos de cómo, qué es una base política, ¿no? Dentro de un partido político, ¿cuáles son sus bases? Y creo que un amigo me preguntaba, ¿pero qué tipo de bases? ¿Ideológicas, políticas? ¿Te refieres a esas? ¿Materiales? En un contexto general, le digo, porque, o sea, las bases políticas definitivamente son la ideología, son la gente que respalda esta ideología, quienes definitivamente demuestran que esta ideología o esta doctrina o esta información es completamente prudente, no viable. Entonces, yo le decía que no, eso me refería, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el caso de Pedro Castillo, saliendo un poco del tema, disculpen, el hombre no tiene en realidad una base política como tal, sino más que todo una base ideológica. El que tiene las bases políticas es bueno, su jefe, pues, ¿no? Cerrón, y es este mecanismo que es utilizado para poder prosperar. Entonces, dentro de las características del comunismo, una de ellas
que coincide con el ejemplo que estoy mencionando, es que siempre definitivamente se muestra primero en contra de la propiedad privada, ¿no? Y del sistema actual económico, ¿no? Que de repente tiene algunos errores, pero ha sido viable. Se nota la unipartidad, ¿no? Se nota la unipartidad desde ya el supuesto o las supuestas mímicas entre Castillo y Cerrón de querer dividirse y demostrar que Castillo es el líder, ¿no? Tratando de darle un poquito más de peso, ¿no? Y siempre tiende al totalitarismo. Definitivamente eso es lo que al toque se percibe, ¿no? Ese olor es imposible de no percibir. Entonces yo defino así el comunismo y he dado como un pequeño ejemplo para de repente generar esa similitud de características dentro del panorama político actual, ¿no? Eso ha sido mi aporte, amigos. Espero, bueno, poder conversar con todos. Gracias. Dale, Pedro, muy interesante el aporte que brindas y digamos que es una primera reflexión que va a poner de manifiesto un primer concepto de lo que es el comunismo. Invitamos a los demás presentes para que lancen a modo personal, digamos, la lectura que van teniendo cada uno de ellos sobre lo que viene a ser lo que es el concepto del comunismo, cómo realmente lo conocemos. Los escuchamos. A ver, estás compartiendo tu pantalla. Paul Vázquez, estimado, me parece que estás compartiendo tu pantalla. Dejar de compartir. Correcto. Vale. Ok, ahora sí, volvimos al orden. Estábamos poniendo la invitación para que cualquiera de los presentes que están aquí en este conversatorio, en este primer conversatorio, se anime a dar un primer concepto sobre lo que ustedes consideran que es el comunismo, qué es lo que representa el comunismo. Hoy en día se está viendo que muchas personas consideran todavía que se le tiene que dar una oportunidad porque los fines, los ideales que pone de manifiesto esta ideología son loables, son, digamos, interesantes, consideran algunas personas, y por ello se le debe seguir dando todas las oportunidades del caso, porque aquí viene, digamos, lo paradójico. Se precisa que el comunismo no se ha practicado o no se ha logrado realmente como debería, sino que las personas que lo han intentado ejecutar son las personas incorrectas. ¿Es eso cierto? ¿Qué opinan cada uno de ustedes, estimados amigos y amigas? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, adelante, Fiorella, te escuchamos. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bueno, en Buenas realidad tardes. nunca había sido interesada de la política y lo poco que sé de comunismo me lo enseñaron en el colegio porque yo estudié una carrera científica y en la universidad jamás me lo mencionaron. Entonces, mira, te voy a dar mi apreciación, que creo que es una apreciación bien básica. La que tú diste es mucho más completa. Definitivamente el comunismo es una doctrina que tiene como fundamento el marxismo, ¿no? ¿Y qué es el marxismo? El marxismo es el socialismo en su máxima expresión, y eso involucra un intervencionismo del Estado en todos los procesos productivos de un país. Entonces, para mí el comunismo es un socialismo extremo que involucra que el Estado sea paternalista y que administre la riqueza y todas las políticas públicas y privadas de un país, ¿no? Genial, buen aporte, Fiorella. Y digamos que más allá de cada una de las carreras profesionales que tenemos nosotros como personas, muchas veces nos alejamos de lo que precisamente rige un país, ¿no? El tema del el sistema económico o la ideología política que se está implementando actualmente. Muy interesante el aporte que brindas, Fiorella. Andy, me parecía que ibas a intervenir antes que dé el aporte la amiga Fiorella. O me pareció. Andy, ¿nos escuchas? Sí, correcto.
No, también iba a Vale. comentar más o menos para completar la idea de lo que dice Fiorella, pues para no decir lo mismo. Sí, es un modelo donde el gobierno se convierte en un gobierno totalitario, donde se limitan todas las libertades, donde hay una destrucción total de la economía, aunque parezca al principio que todo va a mejorar, todo al final termina pues destruido y la gente sin libertades. Entonces nos convierten a todos como esclavos de ese gobierno, de ese gobierno paternalista que quiere que, bueno, que todo tiene que pasar por él, todo dependemos de él, para que, bueno, cuando alguna vez nos rebelemos, poder simplemente sacarnos del sistema y incluso desaparecernos de forma forzosa. Pues en el comunismo, en el socialismo, nada funciona cuando la gente no es libre. Y a veces nos da miedo que la libertad de las personas pues haga a la gente locura con sus libertades, pero al fin y al cabo pues son las libertades lo que tenemos que defender. Y en el comunismo no hay libertades, solamente para aquellos que toman el control y el poder. Ellos sí se vuelven multimillonarios, ellos sí se vuelven libres y esclavizan a todos nosotros. Muy buen aporte, Andy, y sobre todo porque, digamos, para quienes no lo saben, al menos yo por el vínculo amical que tengo con Andy Abdala, él es venezolano y él ha vivido en carne propia lo que es atravesar un modelo socialista, un modelo comunista. Y antes de que otras personas que están aquí presentes se animen a responder esta segunda pregunta de qué representa realmente el comunismo, qué significa el comunismo, ¿lo hemos entendido realmente? ¿Hemos entendido todo el peligro que abarca, que hoy en día, en pleno siglo XXI, donde deberíamos estar hablando de ya, si bien es cierto, las superpotencias hablan sobre estos temas, de colonizar Marte y otros planetas, pero vemos que países como Perú o países sudamericanos y en general, ¿no? Se sigue hablando de esta ideología cuando ya por todas las aristas se ha visto que no funciona. Pero aún 2021, siglo XXI, tenemos que realizar estos conversatorios para generar reflexiones y luego difundirlas y que otras personas entiendan el por qué se comenta muchas veces que estas ideologías no van a funcionar nunca. Andy, antes de que otros compañeros aquí presentes brinden sus aportes, me gustaría que respondas una pregunta que pone de manifiesto ante la coyuntura actual, de que se considera de que cuando una persona con ideologías comunistas o socialistas ingresa al poder, se le va a sacar con marchas o con activismo social, ciudadano, político. ¿Es eso cierto? Porque hoy en día aquí en Perú, en estas elecciones, se está repitiendo mucho eso y muchas personas se están convenciendo de eso. Andy, hermano, ¿nos escuchas? Sí, escucho totalmente. Vale. Sí, la gente cree que con marchas pues va a poder sacar a un gobierno totalitario, dictatorial. Sí puede llegar a pasar, pero o sea, no son, depende mucho del contexto. O sea, no podemos decir no, nunca con marcha o siempre con marcha. Siempre va a depender de muchas cosas, muchas situaciones que se den. En el caso de Venezuela, pues nunca se dieron las oportunidades para que las marchas fueran efectivas. Tenemos ya el año que viene, vamos a cumplir 20 años en protestas. Este año ya cumplimos 20 años desde el primer paro, desde que paralizamos al país, dijimos, nadie va a trabajar. Paros petroleros, paros en la escuela, nadie iba a trabajar y pues han pasado 20 años y todavía sigue la desgracia socialista en nuestro país. No solamente eso, sino que se han creado grupos pues criminales, prácticamente terroristas también, porque no es solamente la gente contra un narcoestado, sino que es la gente desarmada contra un grupo criminal de narcotraficantes,
contra la dictadura, contra el ejército nacional, contra grupos colectivos armados de criminales, o sea, gente que estuvo en la cárcel y controla barrios peligrosos, y ellos, bueno, salen a defender a su revolución socialista, a la FARC colombiana, al ELN colombiano, o sea, al cartel de los soles, y puedo seguir nombrando más y más gente que sigue apoyando pues al gobierno de Venezuela, a esta dictadura, y lo que hace pues imposible que nosotros con marchas salgamos a sacar al gobierno. Pues Nicolás Maduro no va a dejar el gobierno solamente porque nosotros estemos en la calle. Ya tenemos 20 años haciéndolo y ahí están los muertos siguen estando. Y no solamente los que caen por heridas de bala en las marchas, sino también la gente que muere en los hospitales por culpa de este sistema económico que no funciona. Gente que muere de hambre, gente que muere de una enfermedad que pudo haber prevenido. Las marchas no van a sacar a un dictador. Depende mucho del contexto o del apoyo que tengan las marchas, pero en nuestro caso, si no hay un país, una amenaza a la vida de esos dictadores, nada va a pasar. Si no tenemos, por ejemplo, un ejército internacional que nos respalde, nunca con marcha vamos a poder sacar a ese dictador del poder. Y lo mismo puede pasar acá. Si una dictadura socialista comunista se instala acá en Perú, va a contar con el apoyo de Venezuela y todos los amigos que tenga Venezuela, que son todos esos terroristas que acabo de mencionar. Vale, genial tu aporte y sobre todo tu comentario que parte de la experiencia de vida que tú tienes, estimado Andy. Entonces ahora invitamos a los demás presentes para que brinden sus respuestas ante esta segunda pregunta. ¿Qué representa el comunismo? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Lo hemos entendido realmente? Vicente, te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Justo quería intervenir a lo que comentaba, Andy, ¿no? Que ha vivido en Venezuela. Yo visité Venezuela en el año 2010 representando al país en un sudamericano de karate, y lo sorprendente fue que cuando llegamos a la delegación de Perú, y no solo a la delegación de Perú, sino varias delegaciones, nos dimos cuenta de que el aeropuerto de Venezuela estaba plagado de imágenes de corazones de yo amo a Hugo Chávez y etcétera. Y en ese entonces la onda no estaba tan fuerte como se puso en el 2013, 2014, ¿no? Bueno, a lo que dice Andy es algo muy cierto. Aquí está muy claro el plan de Cerrón, porque al final Castillo es un tonto útil para ellos. ¿Y yo por qué lo digo? Porque es muy fácil de que ellos digan de que van a soltar a Antauro Humala, porque es más que obvio. Antauro Humala ahorita es un preso, ¿no? Por un tema de asesinatos en Andahuaylazo. Y al final la idea es sacarlo porque su hermano Ollanta Humala al final fue ascendiendo a bastantes, ¿no?, militares, y lo que ellos quieren es tomar el bando por la línea de sucesión mediante Antauro Humala a toda su promoción, y eso está clarísimo, y lo digo así con mucha confianza porque trabajo en un grupo donde también hay marinos y hay generales, y entonces por ahí ellos soltaron el mensaje y la alerta de que Castillo es el verdadero peligro, y no era Verónica Mendoza, no era Lescano. Y esto yo creo que ha sido planificado por el gobierno, desde que viene Sagasti y No Costa, cuando da de baja a todos los generales y todos. O sea, al final el plan de ellos salió a la luz. Entonces ahorita estamos en una encrucijada entre Keiko Fujimori, que viene a ser la impunidad, ¿no? Que es más de lo mismo, la corrupción, junto con el comunismo y socialismo, que eso nunca nos va a sacar. Y es algo muy cierto lo que menciona Andy. Si tienen al poder más fuerte, a las Fuerzas Armadas, ellos ya lo tienen todo y no hay nadie que lo pueda sacar. Y lo que estás haciendo, te felicito, porque en realidad va a llegar a que todos tomemos conciencia de lo que se viene después cuando nosotros querramos marchar, ir a una marcha a Lima, ir a una marcha aquí en Ica, donde radicamos, va a ser imposible, porque vamos a ir a morir, vamos a ir a enfrentar por las puras. Nos van a matar y no va a significar nada tu muerte. Así lo saquen los medios de comunicaciones internacionales, los medios de comunicaciones no van a decir nada. Ahorita es una estrategia de China con Rusia, en una pelea con Estados Unidos que la llevan desde el año 60, 70, cuando ingresaron a Cuba, a partir de la revolución junto con el Che Guevara, avanzaron con Cuba, comenzaron con Venezuela, estaban con Nicaragua junto con Ortega, avanzaron a Argentina,
estuvieron en Bolivia. Pero esto muy aparte de ser un narcoestado, porque es un narcoestado, ¿ok? Por toda la droga que llegan por el canal de Panamá, que a raíz de Nicaragua, seguido con Venezuela, por Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, ¿no? Lo que ellos quieren es atacar de que toda la industrialización que hay a través de los granos en Argentina, que son los mayores exportadores de trigo en todo el mundo, ¿no? Primero que Italia inclusive, ellos lo que quieren hacer es terminar de arrinconar a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede con Estados Unidos? Y de repente a lo que yo quiero llegar, porque ustedes dicen, ¿en dónde nace el comunismo? Ok, el comunismo yo creo que ha estado perenne desde la historia de antes de Cristo, después de Cristo y siempre. Siempre ha estado, ustedes ven, no películas, sino también lecturas y todo. Siempre ha estado el tema social, el tema de quitarle un individuo entre todos. Pero mucho ahí como que se ha desviado el camino. Lo que quiere ahorita China junto con Estados Unidos es que a raíz de que Estados Unidos comenzó con una agenda progresista, con el plan de George Soros, implementándolo en todo el mundo, fue cuando vio debilitada a una Sudamérica dividida. Y eso sucede en Perú. Porque me preguntarán, lo que está hablando Vicente es una locura. No, no es locura. Este plan comienza junto con Ollantumala, la progre izquierda. La continúa PPK, la continúa Vizcarra, la sigue Sagasti y es lo que sigue. Verónica Mendoza, tenemos un Julio Lescano, tenemos un George Forsyth, tenemos a un Acuña, tenemos a un Urresti y por ahí otro personaje más que estuvieron plagados de una agenda progre. Es lo que le sucedió a Verónica Mendoza. ¿Por qué lleva a Verónica Mendoza? Porque al final es la fiel aliada, ¿no?, de Castillo, y al final le dejó todas sus ideologías de género, toda su ideología ambientalista, toda su ideología animalista, y se desnudó por completamente, dejando un gran colectivo a nivel nacional que todo el mundo pensaba que era la mayoría, pero al final no, porque el Perú profundo estaba abandonado. Entonces, aquí, señores, yo creo que el plan al final del gobierno, y junto de Castillo, de Gino Costa, de Cerrón, de Gorriti, gran personaje de todo esto, y de Toledo, y de Paniagua cuando soltó a como 3.500 terroristas que estaban presos, ya está dando frutos. Y ahora que nos agarren confesados. Pero lo que tenemos que hacer ahora es como las reuniones que estás haciendo tú, y te felicito totalmente, y seguir compartiéndole a todo el mundo, porque ahorita lo único que tenemos que hacer es no Keiko, no Castillo, sino sí un sentido común a que lo que se nos viene está muy claro. Y más que todo eso es lo que yo quería agregar, y no partir de cuándo comenzó el comunismo, sino que cómo fue llevado el comunismo traído aquí en Perú, ¿no? Desde la época de Velasco, Belaúnde, Alan García, reflota el terrorismo, y ya sabemos lo que pasa en los 90, ¿no? Un fuerte abrazo a todos. Correcto, dale, muy interesante el aporte del amigo Vicente, y es precisamente esta retrospectiva que él nos ha brindado para profundizar en el entendimiento de qué es el significado del comunismo, y el amigo Vicente incluso va más allá, porque él plantea la pregunta: ¿qué es lo que ha permitido dar el análisis de qué es lo que ha llevado a que el comunismo se siga conduciendo para que llegue a estas alturas del siglo XXI y sea todavía algo respetable para un sector de la población, para un sector de la ciudadanía a nivel mundial? Entonces, invito para ya finalizar las respuestas de esta segunda pregunta y pasar a la siguiente pregunta. ¿Alguien más desea profundizar, ahondar sobre el significado del comunismo? Ya Vicente, Andy y Pedro también nos han brindado sus aportes. Estaría muy interesante de que cada una de las personas que están conectadas ahorita mismo brinden sus análisis, porque tenemos que todos sumar en generar el entendimiento y profundizar sobre la significancia del comunismo, para que cuando vayamos a hablar con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, tengamos las palabras precisas y correctas para que ellos entiendan por qué. Ya que muchas veces ellos consideran de que cuando uno les da el mensaje, hay ciertas dudas, hay ciertas cosas que quedan gaseosas, que quedan en el aire,
Pero ahorita estamos juntos creando la información consensuada, el análisis consensuado, para que cale, para que realmente impacten las personas que aún están dubitativas o están pensando considerar un proyecto comunista o socialista en Perú y en cualquier otra latitud del planeta. Invito a cualquiera de los presentes para que brinde sus aportes sobre qué es el comunismo, qué significa esta ideología en pleno siglo XXI. Adelante, por favor. ¿Qué tal, amigo? Bueno, ¿se me escucha? Quería aportar un... Sí, dale, Hugo, adelante, te escuchamos. A ver, mira, el comunismo, como antes decía, desde su idea original, que parecía razonada a la actualidad, creo que se va degenerando, ¿no? Yo comentaba un poco sobre que ahora en la actualidad en Perú tenemos una imitación de izquierdas, una imitación de comunismo. Y vamos a aterrizar en un ejemplo concreto, ¿no? En el caso del señor Castillo, por ejemplo, tiene dos propuestas. Y aquí se puede evidenciar o se puede reflejar un poco más las ideas extremistas. Él propone que desactivará el Tribunal Constitucional y otro es el nombramiento de jueces y fiscales por elección popular. Estas dos ideas que aparentemente podría para el común del pueblo, de la ciudadanía, podría parecer razonable, podría parecer buena, porque también tenemos varios aspectos de corrupción, pero que en el fondo, en el análisis técnico, vienen en demagogia y en un caos, ¿no? Pongamos que se desactive el Tribunal Constitucional. Número uno, no se sabe cómo lo va a hacer, es difícil. Y aparte que es el supremo intérprete de la Constitución, es una institución importante en un Estado constitucional de derecho. Y, por ejemplo, esta idea de un partido comunista se ve reflejado, ¿no? Este es el comunismo que tenemos, una idea totalmente extremista, totalmente fuera de lugar, y en cuanto a las elecciones o nombramiento de jueces y fiscales por elección popular, también otra idea que tiene bastante demagogia, ¿no? Y que que también es inviable. Entonces, más o menos lo que yo quería apuntar es que el comunismo o los partidos comunistas que tenemos hoy en día en nuestra actualidad peruana reflejan, y lo único que reflejan son extremismos, nada más que eso. Y yo hasta ahora, por ejemplo, no veo ninguna idea razonable o viable. Dale, Hugo, muy efectivo tu aporte porque permite también entender qué son las propuestas que si es que el comunismo o cualquier partido político que asuma esta ideología una vez en el poder, las van a ejecutar. Y muestra de ello es lo que hoy en día estamos viendo ante las propuestas del señor Pedro Castillo. Y por ahí, si es que alguien más desea brindar un comentario, un aporte final a esta pregunta de qué es el comunismo, digamos que si nos basamos en el tecnicismo, el comunismo viene a ser ante cualquier organización social que asuma esta ideología, la lógica de que no va a existir la propiedad privada, ni la diferencia de clases, y por consiguiente el Estado va a pasar a manejar toda la producción a nivel nacional y va a ser el único encargado de administrar los bienes de acuerdo a las necesidades según la lógica de la cúpula que esté gobernando. Me parece que César se ha conectado, Jennifer, no sé si quieran dar sus aportes, estimados amigos, ante la pregunta, ¿qué es el comunismo? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de esta ideología? Hola, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? Soy otra vuelta, Cristian. Sí, dale, Cristian, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, gracias en primer lugar por la invitación, Wolfgang, a todos los demás también. Me estoy en realidad enriqueciendo bastante, sobre todo agradezco bastante la presencia de Andy, ¿no? Que yo quiero animar a todos ustedes, amigos y compañeros, de que su testimonio es bastante valioso, ¿no? Entonces yo creo de que deberíamos bastante hacer hincapié sobre cómo Venezuela pues se ha convertido en un estado totalitario, ¿sí? De sus recursos, de la economía. Y me parece súper interesante cómo comenzó todo ahí, ¿no? Porque a veces solamente nos dejamos llevar a veces de los medios, pero ustedes saben que los medios ofrecen una verdad parcializada, ¿no? Cada uno ofrece una versión diferente, pero creo que escucharlo de los mismos labios de un venezolano, como se dice, es bastante
significativo. Haciendo también un poco sobre lo que dijo Vicente, ¿no? Y otros compañeros también, es cierto, ¿no? Tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que mirar el panorama un poco más adentro, porque no podemos, como tú mismo dices, Wolfgang, explicarle a nuestros familiares, amigos, conocidos, unas verdades a medias. Tenemos que ser, más que todo, personas que justamente estamos en este conversatorio para poder prepararnos y asimilar las ideas, porque no podemos estar dubitativos al momento de explicar acerca de lo que es un comunismo, de lo que es socialismo, porque la gente no entiende. Y lo digo por experiencia. Uno, es porque estos temas de comunismo, de socialismo, de marxismo, son temas netamente filosóficos. No son temas más que todo, no son más que todo temas, no son más que todo temas que les puedo decir, ¿no? Pasajeros, superficiales, ¿no? Sino que tiene que ver mucho con filosofía. Incluso a veces explicarlos es difícil, ¿no? Y yo creo que ustedes de repente estarán encontrando alguna dificultad, ¿no? Para explicar, porque es un tema bien profundo. Y Karl Marx, que es, como se dice, el fundador, ¿no? El iniciador de estas filosofías, ¿no? Más que todo de su misma línea, el marxismo, pues es bastante abstracto leer El Capital, leer sus obras, ¿no? Poder entenderlo. Pero lo que sí, como ustedes mismos acaban de explicar, bueno, hay que más que todo definir qué es comunismo, ¿no? La palabra comunismo viene, ya ustedes saben, de común, ¿no? Entonces, para el Estado, como ustedes mismos están diciendo, en un Estado comunista, todos tienen que tener, la riqueza tiene que ser algo en común, es decir, que ricos y pobres deben tener el mismo estatus social, ¿no? Acá no debe existir la clase alta, la clase media, no, sino es nivelar todos los estratos sociales, ¿no? Y prácticamente pues traerse abajo la riqueza, ¿no? Que ustedes mismos saben cuántos de nosotros peruanos somos, como se dice, personas emprendedoras, tenemos empresas, tenemos, como se dice, una riqueza que nos hemos partido, como se dice, el lomo, para poder crear esas riquezas, y viene un Estado comunista, socialista, y prácticamente nos viene a quitar todo, ¿no? Y como tú mismo estás diciendo, Wolfgang, ¿no? En otros países, pues ya se está aplicando las ideas comunistas, ¿no? Vamos a mencionar, por ejemplo, el impuesto a la riqueza, que es prácticamente, pues, quitarle, ¿no? Al que es rico. Claro que estamos cayendo, de repente, al principio puede uno sonar y decir, bueno, me parece lógico, bueno, sí, pero de repente no estás viendo tú cuánto de porcentaje se le está quitando a esa persona mensualmente. Podría consultársele también a esa persona si verdaderamente está de acuerdo o no, o cómo adquirió sus riquezas. Porque no todas las personas han adquirido sus riquezas, vamos a decir, de manera exitosa. Hay algunas personas que han tenido que pasar 20, 15, 30, 40 años desde cero, como se dice, formándose para que al final el comunismo, ¿no?, le extraiga, ¿no? Y sobre todo que esos impuestos no van a ser al final para, como se dice, en el Estado, en un Estado comunista, socialista, de izquierda, bueno, este dinero fuera pues para la educación, pero ni siquiera es para eso, sino para las ideas progresistas, como bien lo dijo Vicente, ¿no? Que hay en ciertos estados. ¿Y estos impuestos para qué van a servir? No van a servir para una mejoría en la educación o en la salud, sino también va a servir para qué, por ejemplo, apoyar las ideas de la ideología de género, por ejemplo, el tratamiento hormonal, a base de los impuestos que uno está, como se dice, contribuyendo. ¿Qué más? El aborto, por ejemplo, igual, el aborto libre y gratuito, entre comillas, pero que también se hace uso de esos impuestos para poder, como se dice, para aplicar eso en la salud, ¿no? Entonces, bueno, no quiero quitarle más tiempo a ustedes porque es un conversatorio, todos tenemos la opción de platicar, y bueno, espero que esto haya servido. Gracias. Claro que sí, y es muy interesante el aporte que nos brindas, Cristian, porque también es meritorio visualizar qué hay detrás, ¿no? Muchas veces nos quedamos en el concepto teórico, en el concepto netamente de guión, de PPT, como se dice criollamente, pero es precisamente porque se le subestima, porque no se le refuta de manera clara y contundente, por lo que aún está latente en este pleno siglo XXI. Y es por ello que ya pasamos a la siguiente pregunta del por qué se le subestima. Yo estoy seguro de que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros,
en algún momento de nuestras vidas, de nuestra etapa de jóvenes, etcétera, la edad que tengamos, hemos presenciado y nos hemos quedado atónitos cuando, ya sea en un espacio cerrado de amigos, salió a flote estos temas políticos, ideológicos, se habla de comunismo y se dice, por parte de las personas que no conocen el tema, categóricamente dicen, no, eso aquí no va a suceder, el comunismo ya no existe, ¿de qué estás hablando? Eso ya pasó hace mucho tiempo, eso ya no viene ni al caso tocarlo. ¿Por qué se le subestima? ¿Por qué consideran ustedes, estimados amigos y amigas, que a pesar de que se está viendo y se ha presenciado de que el comunismo sigue aún latente, aún muchas personas lo subestiman, no se lo trata como debe ser, no se le aborda como debe ser y ni mucho menos no se estudia, no se investiga como debería ser esta ideología llamada comunista o esta ideología socialista? Los escucho a cada uno de ustedes, estimados. Wolf, de nuevo yo, Miguel Borra. Dale, Miguel, adelante, te escuchamos. ¿Por qué se le subestima al comunismo? Pues creo que se le subestima por el sentido de que, como bien dices, en una reunión, si se toca un tema y vemos que somos 5, de que están discrepando con aquella persona que cree que el comunismo es real, es latente, o sea, sí es real, sí es latente, pero que cree que es bueno, pensamos, ¿no? Pucha, somos 5, él es 1, somos más que pensamos como como capitalistas y solo un comunista. Entonces, creemos de que somos más y ahora nos damos cuenta de que, pucha, en la realidad que nos encontramos gracias a estas elecciones atroces, hay muchas personas de que por conocimiento o desconocimiento se están apegando mucho a este tipo de pensamiento. Ahora, otra de las cosas por la cual la subestimamos es porque el Estado dentro de muchos años ha puesto mano blanda con respecto a temas tan trascendentes como este. Los han dejado pasar como por agua tibia, ¿no? Antes, me parece que en el 90, un poquito más, 95, se estudiaba el tema de defensa civil y todas esas cosas y te enseñaban un poco con respecto al tema de las diferentes ideas políticas a nivel nacional y mundial. Pero posteriormente, de la época del 2000 para adelante, como que se ha perdido bastante esos temas. Entonces queda en uno también el tema de poder autoalimentarse para poder estudiar esos temas, ¿no? Creo ese podría ser mi aporte, la cual porque creo yo que se subestima este punto tan importante y tan grotesco que es feo que los tengamos que vivir ahora, pues, ¿no? Sí, totalmente cierto, Miguel, y digamos, es también de manifiesto interesante lo que tú planteas de cómo creemos o asumimos de que las personas que estamos a favor de la libertad, de un Estado democrático, somos más, pero tal vez si profundizamos nos damos cuenta de que en realidad no es así. Tal vez existen personas que dicen amar la libertad, pero dentro de ellos está, incluso ya me parece que esto ingresa al campo psicológico, dentro de ellos hay una carga muy fuerte de querer un Estado autoritario y cuando ven la oportunidad, y en este caso lo estamos viendo como una acción viable para algunas personas, pues no titubean en decir de que le van a dar el apoyo. Los escuchamos a los demás participantes que están en el conversatorio del día de hoy a brindar sus aportes y respuestas a esta tercera pregunta. ¿Por qué se le subestima el comunismo? ¿Por qué se dice que el comunismo ya no existe, que no merece nuestra atención, que ya no hay que hablar de eso, que cuando uno toca el tema de manera seria te dicen criollamente, oye, ya cállate, que aburres, no, esa vaina aquí no va a suceder, no vamos a hacer Venezuela, no vamos a hacer Cuba, no es necesario que analicemos ese tema? Entonces, por ello, invito a la reflexión para responder esta pregunta: ¿por qué se le subestima actualmente a la ideología del comunismo y el socialismo? Wolfgang, tomó la palabra. Adelante, Pedro.
Bueno, definitivamente lo que han mencionado los compañeros presentes es muy cierto y tu respuesta creo que se funda en lo mencionado anteriormente en todos los comentarios. ¿Por qué creemos que el comunismo no existe si la historia nos enseña de que los cambios radicales dentro del pensamiento y voluntad de los seres humanos tienen consecuencias sobre sus decisiones, sobre sus pensamientos? Y esto definitivamente son políticas. No creer que la política es un animal vivo que está evolucionando constantemente y definitivamente es lo que parametra nuestras vidas es un error. La política está en todo, existe. Entonces el comunismo es un sistema político, existe, no muerto. Es tan complejo, así como tiene fallas, es tan complejo también que se mete en los lugares menos esperados. Está por todos lados, en Colombia, Honduras, México, está por todos lados. Es imposible decir que no existe o tomarlo con menosprecio, ¿no? Con menoscabo, porque no es verdad, no es real. Entonces, una de las razones, adicional a la que mencionó mi compañero anterior, es que yo creo que como cultura, al haber evolucionado muy poco como sociedad y cultura, no nos damos cuenta que definitivamente los medios de comunicación, los programas televisivos, el internet y un montón de cuestiones más, adicional a ello las responsabilidades, preocupaciones de cada ser humano y sus intereses también, ha generado una burbuja para muchos bastante terrorífica. Nos mantiene alejados definitivamente del contexto político y cultural y sus problemas que a diario se suscitan. Por ejemplo, ahorita estamos en este diálogo, pero seguramente ya se están violando o raptando niñas en Madre de Dios, ¿no? Los mineros ilegales, ¿no? O ya se están llevando niñas. O de repente ya están comprando niños y niñas, ¿no? Entonces, es bastante crítico hablar de temas políticos y sobre todo de dar el punto de vista sobre si es que el comunismo existe o no. Definitivamente existe, es real. Que vivamos adecuados a un estilo de vida y hábitos definitivamente también un poco arribistas dentro de nuestro día a día y que 24 horas nos queden cortas para poder hacer hacer todas las cosas que queremos hacer. A veces falta tiempo, eso a todos nos pasa, o creemos que el tiempo pasa volando. Definitivamente esas cosas, los hábitos, nuestra comodidad, a muchas personas en el Perú por lo menos, y el tema de desinterés político y todo lo demás, aspectos vinculados a ello, nos mantienen en esa burbuja aparente y creemos que no, que políticamente esta doctrina o esta ideología está en el libro y ya falleció, no existe. Eso es mentira. Tú estás confundido, lo que pasa es que tú apoyas la corrupción o lo que pasa es que tú eres capitalista. Seguro como te va bien, hablas así o piensas así, ¿no? Pero ¿qué piensan los pobres? Pero bueno, esos son sus fundamentos de la otra persona, ¿no? Ahora hay que entender por qué es que consigue esos ciertos contenidos, ¿no? Por cómo los han logrado entender y generar y expresar de tal forma, ¿no? Como si estas personas de repente hubiesen tenido familiares que murieron dentro de la etapa senderista, terrorista, ¿no? Entonces, como muchos dicen, ¿no? No sé si han leído algunos autores que mencionan que definitivamente, bueno, James Joyce parece exacto, ¿no? Él dice, por ejemplo, de que la historia para él es una pesadilla de la que él siempre quiere despertar. Y es que recordemos la historia nada más. Definitivamente son pesadillas, que yo no creo que nadie quiera volver a ver o a vivir en carne propia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacérselo entender a la gente, a nuestros amigos, así como lo estamos hablando en este momento? No tratemos de imperar dentro de sus propias condiciones o lineamientos de pensamiento, sino simplemente hagámoslos ver la realidad, ¿no? Yo creo que estamos compartiendo este diálogo es justamente para poder generar consensos, ¿no? Respecto a nuestras hipótesis o ideas, y hay que tratar de ayudar. Definitivamente me da gusto que muchas personas estén conectadas en este grupo, esta sesión de diálogo, y definitivamente yo creo que el fin final de tu trabajo, Wolfgang, y de tu iniciativa, es que tomemos definitivamente acción, porque necesitamos acción. Ellos se la viven todos los días, la izquierda y el comunismo se la viven todos los días, sin parar, chambean todo el día, medios informativos, grupos en sus mismas casas, están por todos lados, y nosotros no lo vemos, que es diferente. Nosotros estamos tranquilos en nuestras casas, descansando, preocupados, pero no vemos que por las redes, por lo bajo, por grupos y un montón de WhatsApp y temas demás, se mueve una infinidad de información. Entonces, yo creo que la reflexión es elemental para poder quizás
hablar de estos malos momentos, porque son malos momentos de incertidumbre, definitivamente, hablarlos más adelante con bastante criterio, ¿no? Para un futuro definitivamente más razonable, ¿no? Y no llegar a estos momentos que definitivamente, refiriéndome a la cuestión política peruana, es de temer, ¿no? Ese es mi aporte, Borja. Gracias a todos. La- Bacán, bacán, querido Pedro. Adelante, Jennifer, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Wolf. Agradezco tu invitación para este evento. Realmente me pareció muy interesante. Con respuesta a tu pregunta de eh, cómo se justifica, ¿no? ¿Me la podrías repetir, por favor, para... Nos encontramos en la tercera pregunta que nos Claro. plantea la incógnita de por qué se le subestima al comunismo. ¿Por qué hay gente, a tu criterio, que cree que el comunismo ya no existe y por ende no debemos hablar de ese tema? Es aburrido el tema, no lo toques, como se dice. Bueno, me parece que hay personas, o actualmente la situación que estamos viviendo, hay personas que ven al comunismo como algo que es ilógico, que no va a pasar. O sea, siempre que escucho dicen, pero nosotros no vamos a ser como Venezuela. Pero no, seguro tú no apoyas al partido de este tal señor, por eso que tú tienes otra mentalidad, ¿no? Y yo todavía me quedo pensando y digo, bueno, es necesario hacer entender a estas personas de qué significa, ¿no? O sea, así como tú lo estás haciendo, hacerlo más grande, o sea, hacer una difusión, porque realmente hay personas que están desinformadas porque en sí nuestro país no ha vivido actualmente, ¿no? Con esto, un comunismo como tal, pero los antiguos sí. Ahora, recordemos que el comunismo, o sea, de este partido, viene del pensamiento Gonzalo. Entonces, me parece que traer, ¿no? O subestimarlo es algo ilógico, porque realmente hay personas que piensan que el comunismo no va a hacer daño, y cuando realmente hablarlo actualmente es como decir, no, es esta filosofía que viene desde Sendero Luminoso. O sea, es algo como tal, o sea, que debemos tomarle importancia, porque o sea, traer todo a esta época es importante, que se difunda más. No, bueno, esa es mi opinión. Genial, querida Jennifer, y nos da mucho gusto que te hayas podido conectar. Entonces, si es que alguno de los presentes desea brindar alguna respuesta adicional sobre esta pregunta de por qué se le subestima al comunismo, bienvenida sea. Si no, vamos a pasar a las reflexiones finales, que ya estamos entrando a la hora y media de este conversatorio. ¿Alguien se anima a brindar sus Aló, ¿qué aportes? tal? Sí, Andy, te de nuevo escuchamos. a Andy por acá. Mira, yo creo que es fácil subestimar el socialismo cuando estamos viviendo en libertad, o al comunismo. Cuando estamos viviendo en la libertad de poder escoger qué carrera tomar, qué estudiar, qué trabajar, tener libertades económicas, libertades personales, es fácil decir, bueno, yo no creo que todo el mundo se vaya a dejar quitar su libertad. Y ahí queda, pues. O sea, no hay tampoco una educación de parte de este otro sistema, por ejemplo, capitalista. No sé por qué en las escuelas no se difunde mucho más este tema y se pelea desde niños, porque desde niños tenemos que ser educados de que el socialismo y el comunismo nunca van a funcionar. Entonces, dejan esa puerta abierta desde nuestra educación temprana, y es lo que al final nos lleva pues a querer probar este sendero tan peligroso como es el comunismo. O sea, hay que atacarlo desde temprano. Lo que pasa es que como el capitalismo te permite la libertad de que tú pienses lo que tú quieras, pues dejan la puerta abierta a este tipo de pensamientos. Entonces yo creo que deberíamos
o debería de atacarse desde una temprana edad. Genial, Andy. Sí, sí, es también necesario el aporte que da, porque al menos aquí en Perú, curiosamente, en las universidades públicas y en los colegios públicos, son colegios que están bajo la jurisdicción del Estado peruano, es donde paradójicamente se ve el mejor caldo de cultivo para que estas ideologías nazcan, prevalezcan. Y esto no es una opinión, incluso acá hay varios amigos, amigas, que han forjado sus carreras universitarias en universidades públicas, y yo pienso de que han sido observadores de esta situación, ¿no? Donde se ve que muchos de los jóvenes universitarios pues ya están comenzando a brindar sus primeras intervenciones en estas ideologías socialistas comunistas. ¿Alguien más desea dar algún aporte? Los escuchamos, bienvenido sea. Yo quería dar una apreciación. Hugo, dale, adelante, hermano. Yo creo que una de las responsabilidades o una de las causas por qué el comunismo, o más allá de llamarlo comunismo, ¿no? Porque también hay que verlo de nuestra perspectiva actual, que sería nuestra izquierda, que tenemos dos nada más, creo, de Verónica Mendoza, del Castillo y de Frente Amplio. Yo creo que la responsabilidad recae sobre nosotros, ¿no? Sobre los jóvenes, sobre prepararnos, y felicito, ¿no?, esta iniciativa que has tenido de este conversatorio, y lo que te propondría, como te lo dije en interno, sería poder conversar con algunas personas que son afines a estos partidos, ¿no? Porque aquí hemos tenido ideas, pero en torno a temas anticomunistas, por decirlo así, pero no a una persona que en efecto tiene un conocimiento más pleno, ¿no? Yo en sí no he leído tanto el libro de Marx o libros profundos. Lo que te puedo decir es unas ideas generales, en lecturas cortas, pero creo que sería importante, ¿no?, que se fomente el debate. Y respecto al otro, yo creo que el Partido Comunista o la izquierda actual tiene su caldo de cultivo por las necesidades que atraviesa el pueblo, ¿no? Eso no podemos negar. Por ejemplo, en el caso de las agroexportadoras o de algunas manifestaciones, ese es el caldo de cultivo de estos partidos que se aprovechan, en efecto son oportunistas, ¿no? Ven la necesidad de la población y comienzan, sobre pretexto de ayudarlos, a implantar sus ideas ya extremistas, ¿no? Esto se ve también en las marchas que se ponen a pintar, a destruir el patrimonio privado, y sobre pretexto que es su forma de manifestarse. Y esto también se traduce no solamente ya con este tema de la lucha de clases, ahora en la actualidad se ve la lucha de género, ¿no? Las mujeres sobre encima de los hombres, y toda esta corriente donde en otros países sí se ve ya más fuerte. Eso también nosotros tenemos que tenerlo clarísimo, porque no solo es el tema económico, sino que quienes militan estos partidos, quienes son militantes de estos partidos, también vienen consigo con otras reformas de las ideologías de género, que en efecto podríamos diferenciarlo con el enfoque de género, que sí podría ser razonable, pero ideología de género, es esta idea extremista, ¿no?, de llevar a la mujer por encima del hombre y de crear un odio cuando en sí los dos somos iguales, y de destruir el patrimonio cultural, ¿no? Y trae entre otras ideas más añadidas. Por ejemplo, yo te puedo contar un tema cuando hubo el indulto de Fujimori. Recuerdo que debatí de manera técnica en el comedor universitario de la universidad. Sin embargo, esta raíz izquierdista comenzó el tema era técnico, pero comenzaron a decir comenzaron a maldecir al señor, que es un asesino, que es tal cosa, y nos dejamos, una de las características del comunismo es dejarnos llevar por las emociones. Y creo que en política y en derecho, cuando la emoción entra, el derecho sale, no por la ventana. Igualito en política, cuando la emoción entra, el raciocinio, la lógica sale por la ventana. Y yo creo que estas características debemos combatirlas, ¿no? Pero la forma de combatirlas es con estos espacios. Esa era mi apreciación. Brillante, brillante, Hugo, y es muy interesante también un poco el comentario de la experiencia que tú has tenido a raíz de debates con personas que tienen esta ideología, que si bien es cierto, comentas que no fue un debate sobre el tema que estamos hablando, pero al final de cuentas demuestra, a través de tu experiencia que nos has comentado, cuál es la práctica que tienen estas personas, que muchas veces desde su aspecto pasional tienen siempre estos tintes autoritarios de no permitir o no estar de acuerdo
con el pensamiento disruptivo de otras personas. O sea, digamos que ellos están en la lógica casi siempre de que necesariamente todos debemos pensar lo mismo. Ahora, entramos en las reflexiones finales, estimados amigos y amigas, y es que hemos podido, digamos, en vista de los comentarios, a través de las 3 primeras preguntas que hemos ido respondiendo, y es que el comunismo, el socialismo y todos los derivados que al final de cuentas la madre osa viene a ser el marxismo, es que violan la libertad personal, porque curiosamente en uno de estos modelos políticos, ideológicos, no está permitido pensar distinto. ¿Qué opinan al respecto de estas conclusiones finales? ¿El comunismo viola la libertad personal? ¿Es esto cierto? ¿Estamos siendo apresurados con estas conclusiones, con estas reflexiones? ¿O digamos que es meritorio precisar ello? Tomo la palabra, bueno. Dale, bueno, yo sí considero definitivamente que viola la libertad. Definitivamente, si bien es cierto, el status quo es negativo, ¿no? Para el progreso y la evolución definitivamente de la sociedad. Hay aspectos del status quo que definitivamente hacen sostenible el mismo progreso dentro de la sociedad. Entonces, hacer cambios radicales dentro de una sociedad como la nuestra definitivamente son puntos críticos para el comunismo y cualquier tipo de sistema político y económico que quiera implantarse. Lo radical genera inestabilidad. Entonces, definitivamente la inestabilidad que se da a un Estado de manera imprudente es violar su libertad, ¿no? Su libertad de poder vivir en una sociedad definitivamente armoniosa. Más allá de las deficiencias de cualquier sistema, definitivamente sí se viola la libertad con el comunismo. Entonces, nada, como conclusión, Borja, a tu pregunta, definitivamente considero que nuestro papel es fundamental y rotundamente decisivo en estas elecciones del 11 de junio. Y yo creo que tenemos que 10 días, 11 días para todavía hacer eco del trabajo que estás haciendo, Borja, y definitivamente del ímpetu de los demás compañeros y sus facultades para tener un resultado distinto el 8 de julio. Entonces, el trabajo es arduo, ¿no? No está fácil, es muy difícil, definitivamente, está complejo todo, pero no queda otra que darlo todo, ¿no? Darlo todo y definitivamente luchar por nuestra libertad, ¿no? Luchar por nuestras libertades. Definitivamente reconociendo que existen problemas. No podemos evitar y negar eso, ¿no? Tenemos que reconocer todo, hay que aprender a reconocer, ¿no?, los errores y el sistema en el cual cita nuestro contexto de vida propio, definitivamente donde se suscitan nuestras propias vidas, es un sistema con falencias, de integridad, políticas, éticas. Vivimos en un mundo de falencias, ¿no? No podemos esperar un mundo perfecto, pero sí debemos responder a las necesidades que mantienen nuestro pueblo. Recordemos a la guía, ¿no? Agradezcamos las carreteras, la Panamericana Sur y las demás carreteras que tenemos a la guía, ¿no? Pero también hay que reconocer que ese trabajo se hizo bajo el sacrificio de muchos indígenas, muchos nativos, muchos agricultores. Entonces, siempre el progreso del Perú ha estado vinculado a grandes sacrificios. Pero que esos sacrificios a partir de ahora sean definitivamente respecto a nuestra conciencia, ¿no? Sacrifiquemos definitivamente aspectos que nunca pensamos nosotros quizás tener que pensar, ¿no? Como de hecho estar entre la espalda y la pared, ¿no? Entonces, tomemos responsablemente ello y nada, ha sido un gusto participar de este diálogo y compartir grandes ideas con todo el resto de compañeros y nada, bueno, eso es todo. Buenas noches. Gracias. Genial, Pedro. Por ahí, si alguien más se anima a brindar sus aportes con estas reflexiones y conclusiones finales que estamos haciendo a raíz de cada uno de los comentarios y respuestas que hemos dado al inicio de esta hora y media del conversatorio. Ya estamos entrando en la media hora final, la recta final, como se dice, y entramos también en otra reflexión que sale a flote de todo lo que hemos conversado, ¿no?
Si bien es cierto que el comunismo, el socialismo viola la libertad personal, la libertad individual, también viola la propiedad privada, porque desde el tecnicismo o desde la misma teoría que ellos plantean, no es que nosotros estamos asumiendo que lo vayan a hacer. Ellos mismos ponen de manifiesto de que en un ideal comunista la propiedad privada no va a existir, porque va a prevalecer la lógica de que todos van a tener que tener lo mismo. ¿Qué opinan cada una de las personas que estamos aquí presentes sobre esta segunda reflexión que sale a flote de lo conversado? El comunismo viola la propiedad privada. Adelante, cualquiera que desee tomar la palabra. Tomo la palabra, amigo. Adelante, Hugo. Para responder ese interrogante, en cuanto a violar la libertad, yo no creo que sea tan preciso, pero lo que sí te podría decir es que habría que diferenciar el comunismo como teoría y la práctica comunista, ¿no? El comunismo como teoría sí postula algunos postulados razonables, algunas ideas razonables. El tema radica en los comunistas que tenemos en la actualidad, ¿no? Su práctica. Y a lo que yo me he podido dar cuenta tras las experiencias que he tenido en algunos debates o intercambio de ideas, es que lo que sí se pretende es tener un pensamiento uniformizado, un único pensamiento. Es decir, si tú no piensas igual, estás mal, ¿no? Y eso se traduce, como tú sabrás, en algunas experiencias que hemos tenido, cuando tú comentas algo en contra o que es diferente a sus pensamientos, comienzan a insultarte, ¿no? Esto se ve evidenciado también, como les decía hace un momento, una idea puntual, que el comunismo de ahora o la izquierda de ahora no solo se traduce en la lucha de clases o económica, sino también en este tema de género, en el sentido de los abortos, por ejemplo, indiscriminados, donde se pretende abortar por cualquier causa y que deviene, ¿no?, en un extremismo. Y en cuanto a las mujeres también, por ejemplo, tenemos ahora el caso de Keiko Fujimori, ¿no?, que para los de izquierda, los que luchan por la ideología de género, a pisotear su dignidad, su honor de esa mujer, no es nada, ¿no? Entonces, para ellos la mujer solamente es aquella que piensa igual a sus intereses, igual a sus ideologías. Pero si una mujer piensa diferente, no, tú no eres mujer, y la comienzan a pisotear, a menoscabar sus derechos, como se ve ahora con esta señora Keiko Fujimori. Y para finalizar, en cuanto a dejar una reflexión sobre las próximas elecciones de esta segunda vuelta, yo creo que deberíamos sumarnos. A mí me da bastante alegría que varios jóvenes, varias personas se hayan unido, y sería bueno de repente otro día poder hablar más sobre política y de repente llevar a cabo algunas ideas ya a la práctica, no solo quedarnos en teorías, sino llevarlos a la práctica. Porque hoy en Chicos, día, si bien es, si bien es, si bien es cierto, no es correcto, o sea, no es tan razonable votar por Castillo, tampoco podemos decir que Keiko Fujimori es la mejor opción, ¿no? O sea, estamos entre mal y peor, y yo creo que es responsabilidad nuestra hacer política y analizar bastante los puntos que se tienen, ¿no? Por ejemplo, como les decía, los temas demagógicos, y también hacer un análisis sobre el control. Por ejemplo, yo veo que algunos no quieren votar por Keiko Fujimori por el tema de indultos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que tenemos un Congreso que fiscaliza. Y de igual manera, en el caso de Pedro del Castillo, que si igual él tendría algunas ideas extremistas, tenemos un Congreso que tendría una labor fiscalizadora, ¿no? Y ya hemos visto que ha habido varias vacancias y cierres al mismo tiempo, así que habría que analizar esos aspectos técnicos también. Eso es todo, y un gustazo, de verdad, compartir con ustedes. Genial, Hugo. chicos, Ahí Gina quería dar una intervención. Adelante, Gina, te escuchamos. sí, recién he recibido el enlace. Mira, una cosa, un chico republicano aquí dijo en los Estados Unidos, el mayor problema de los Estados Unidos no ha sido el Partido Democrático, el Partido Comunista, ha sido los republicanos que nos hemos quedado callados, porque tal cual la izquierda y el comunismo empuja su agenda con tanta fuerza y te hablan así con tanta convicción. Dicen, nosotros también tenemos que hablar eso porque ellos piensan que esa es su verdad, que no es verdad. Y nosotros que tenemos la verdad, porque sí, la tenemos, protegemos a la vida. Y muchas de estas cosas concuerdan, pues, ¿no? Con las personas más sabias. También con esa misma intensidad, con esa misma convicción, le tenemos que dar duro hacia el otro lado. Es tomar responsabilidad, aunque no sea nuestra responsabilidad. Ya.
Y eso es todo. No sé si me escucharon porque había bastante ruido. Sí, sí se escuchó. Okay. Por si, Wolf, tienes el micrófono apagado. Bueno, y aprovecho para también agradecer la participación de Gina. Me parece también correcto. Tenemos que nosotros devolver siempre esos golpes y educar, y educar, y educar, porque estas ideas siempre van a tratar de volver. Correcto, Andy, y es como lo decía Gina y Hugo, tenemos que pasar de lo teórico a la práctica, porque esta gente vive en la lógica de los 1000 años de lucha, o sea, para ellos 10, 20, 30 años no es nada, es simplemente unos cuantos días o es muy poco tiempo para ellos, porque ellos siguen avanzando de una manera constante, paso a paso, y cuando menos te das cuenta, como se dice aquí en Perú, criollamente, nos agarran con los pantalones abajo y nos vemos en una situación como la que estamos ahora, donde tenemos que votar o por Keiko Fujimori o por Pedro Castillo. Y obviamente, al menos, digamos, la lógica indica de que por Pedro Castillo un voto, pero ni a de vainas, ¿no? Como se dice ya chabacanamente. Por ello, lo que decía Gina es importante porque el error también parte de nuestro lado, porque nos dormimos en nuestra zona de confort y olvidamos de que el capitalismo, si bien una de las críticas que se le puede hacer es que todavía no ha terminado de crear los valores capitalistas. Es simplemente mercado, 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 bacán, porque al final de cuentas es lo que nos permite alcanzar nuestros proyectos de vida. Pero todavía está esa deuda que no se salda en el capitalismo de generar los valores que terminen de cuajar a esta lógica de mercado libre. Claro, una cosa más agregada acerca del capitalismo. Aquí en los Estados Unidos, una manera en la que derrocaron a ese capitalismo perverso fue, hicieron una campaña para apoyar a los negocios locales, o sea, negocios más pequeños. Porque cuando el negocio es muy grande, una corporación, ahí es donde empieza Odebrecht, ¿no? Y las empresas fantasmas de Odebrecht, porque les encanta cubrirse de otros nombres. Entonces, si tú conoces a esa persona, a esa familia, sabes que ese dinero también se va a quedar en la localidad, estimular la economía local y se promueve en las redes, ¿no? Elige local, compra local, ¿no? Claro, correcto, sí, 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 es interesante ese punto de vista que nos da Gina, porque también hay muchas veces esta parte de los monopolios que se dan en el modelo capitalista, digamos que surgen como justificación para que estas ideologías tomen pulso, es como que se tomen un Red Bull y salgan a flote para captar más adeptos. Ahora, pasando a la situación, ya entrando a la reflexión final, porque ya vamos a concluir el conversatorio, que yo agradezco a todas las personas que han estado presentes y que siguen estando presentes, es ¿qué le espera a Perú? Estamos en una segunda vuelta electoral donde tenemos que votar o por Pedro Castillo, que él mismo se considera como comunista, marxista, maoísta, leninista, o por la señora Keiko Fujimori, que representa el fujimorismo. Yo les planteo la pregunta a todos los que estamos aquí de una manera muy básica. ¿Qué le espera al Perú ante esta segunda vuelta electoral? Bueno, una cosa yo les digo, chicos. Hay la táctica que usa pues la izquierda es ten a tu enemigo cerca, estúdialo, analízalo y derrócalo de adentro. Ponle a la China a la quiebra, se investiga, no es tan difícil de investigar cuáles son las empresas fantasmas de Odebrecht, ¿ok? Se investiga y se le crea mala fama, porque Odebrecht está lidiando con el tráfico de niños y el tráfico de mujeres. ¿Tú crees que las personas sabiendo toda esa asquerosidad van a querer seguir comprando o contratando a empresas así? Porque se les dice bien gráficamente, oye, tú quieres un edificio que ha sido construido con la sangre de inocentes y el trauma, ¿no? Y la perpetuación de más predadores, así se le hace una pública, así, pero nosotros, o sea, tenemos que tener esa convicción. Y yo le he dicho a mi mamá, tú con las señoras, tú tienes que hablarles fuerte, porque si no, no entienden. En el peruano está como que ofuscado ahorita en la cuarentena, tienes que hablar 10 veces. Conmigo está Perdón, sí, apagado. no se escuchaba.
Sí, ¿quiénes más se animan a brindar la reflexión final sobre esta pregunta de qué le espera al Perú? El señor Pedro Castillo es una opción, la señora Keiko Fujimori es una opción. ¿Quién nos garantiza que sea de manera tenue seguir en un estado democrático? Abro debate. Nosotros. Los Estados Unidos de América tienen una declaración de la independencia, no tienen una acta de la independencia. No hay otro país que se tomó el tiempo para estudiar a todas las naciones grandes, sobre todo que han caído, y ahí en ella dice, cuando el gobierno se torna corrupto y ya la gente prefiere prácticamente morir, el pueblo tiene el deber y el derecho de formar una nueva forma de gobierno. Entonces, aquí se puede formar una asociación civil con un código de ética, con un código de que si mentiste, si penalizaste, se te quitan puntos y pierdes credibilidad. Y también puedes ganar credibilidad, pero se va a costar más tiempo. Para eso también se pide ayuda de los ancianos, porque están queriendo matar a los ancianos, pero los ancianos son los mejores en darse cuenta de las cosas que los jóvenes no se dan cuenta. Entonces, nosotros tenemos el poder. Los Estados Unidos ha sido creado con el anhelo de, hijo, tú más te vale que estés listo para formar un gobierno. Dios no quiera que tú lo tengas que formar, pero tienes que estar preparado. Por eso el americano es emprendedor, por eso no tiene miedo de emprender. Su prosperidad depende de esta declaración de la independencia. Tienen que leerla, les voy a pasar. Genial, Gina. Muy, muy interesante tu aporte. Miguel, me parece que ibas a tomar la palabra. Te escuchamos. A ver, antes de dar el mensaje que nos espera, tú pusiste dos premisas, ¿no? Sobre si el comunismo violaba la libertad personal. O sea, sí, viola la libertad personal porque desde un principio en que te limiten a poder expresarte, tanto económicamente como expresarte, o sea, de la palabra expresar, ¿no? De hablar lo que tú quieras opinar, o cosa por decirlo, entonces sí te tu libertad personal. Ahora, te violan la libertad de poder una empresa, sí, también, porque si te van a expropiar una empresa que te ha costado sudor y sangre poderla crear, entonces si te la van a expropiar en un futuro, o sea, también están violentando tu libertad empresarial y todo lo demás. Entonces, el comunismo lo que indica es de que en su pensamiento de darle igualdad a todos, creo yo que están ciertamente equivocados, porque a ver, si yo me esfuerzo 24 horas al día para poder tener lo que pueda tener y alguien no se esfuerza igual que yo, no veo el por qué tener lo mismo que yo. Ese es mi punto. Ahora, ¿qué nos espera entre Castillo y Keiko? Es algo bien feo lo que estamos viviendo, pero hagan verdades. El señor Castillo no es una opción en este momento. Personalmente, para mí, no es una opción. Por el pensamiento maoísta, leninista, marxista, ligado al pensamiento Gonzalo, entonces no es una opción. ¿Correcto? O sea, es una... Keiko Fujimori podría ser opción, o sea, mejor, entre comillas, ya que, si bien es cierto, tiene todo lo que es investigaciones, todo en su contra, o sea, pero nos da la cierta credibilidad, entre comillas, de que vamos a seguir un manejo económico como el que hemos estado viviendo los últimos 20 años, en la cual nos pueda permitir seguir creciendo personalmente como de manera estatal, pues, ¿no? Entonces, por consiguiente, creo yo de que el blanco no es una opción, no es una opción, tenemos que escoger netamente por uno de los dos. Y entre Castillo y Keiko, con Keiko lejos. Claro, chicos, una cosa más. Le he puesto ahí el link de la Declaración de la Independencia. Y mira, si dejamos entrar a Keiko, tenemos que poner las pilas y averiguar. Nosotros tenemos ese don, la capacidad, solo que no creemos en nosotros, ¿no? ¿Por qué no? Porque te han dicho eso, porque te lo han dicho una y otra vez, generación tras generación, porque no han querido que el peruano se levante, ¿me entiendes? Ahora
tienen a alguien que se está diciendo, mira, yo he venido de los Estados Unidos, yo he tenido que salir del país para que me destaponeen el cerebro. Porque yo no era de que rica, yo aquí, yo he tenido que pasar un montón de penurias, ¿no? Y tener que sustentar a mi familia. Pero no es muy difícil de investigar y yo he estado creando un grupo de investigación porque tengo un hermano que ha trabajado para el gobierno peruano, estadounidense, haciendo investigaciones de contraterrorismo. Entonces tenemos a personas como él, y no solamente como él, sino ya si nos agrupamos y decimos tenemos estas personas dispuestas a averiguar la verdad, nosotros necesitamos a alguien que nos pueda dar más acceso a información o de repente soluciones más tácticas, como ¿no? Cómo se va a tomar las armas, ¿no? No podemos tomar las armas, necesitamos al ejército. Pero antes de que vayamos al ejército, tenemos que plantearles ya el trabajo que hemos hecho, no podemos ir con las manos vacías. Y correcto, Gina. Yo ya me tengo que ir, pero Cristian está allí. Ustedes si quieren hablar y si son por la verdad, bienvenidos, pero también sepan de que voy a filtrar a todas las personas porque desgraciadamente no se puede confiar en nadie ahora. Sí, correcto, sí es. Ya, buenas noches, está temblando fuerte. ¿Qué es? ¿Temblor? Sí, no, sí, Sí, un poco. Ligerito, pero ¿qué tal? ¿Ya pasó todavía? ¿Sigue? No me he dado cuenta. Ya pasó. Duró bastante, pero ya pasó. Sí, ¿no? Sí, duró. Es la madre naturaleza dando las señales de que no votemos por Pedro Castillo. Muy interesante cada uno de los aportes, muchachos. No sé si en estos ya 5 minutos finales alguien más se anima a dar su reflexión final sobre qué le espera al Perú, sobre si es una opción viable que este señor Pedro Castillo entre, porque como bien lo señalaba Miguel, el señor Pedro Castillo tiene vínculos y estos no son rumores. A veces la gente está entendiendo de que son rumores, de que los está terroqueando. No, existe un informe del Ministerio del Interior del año 2017 donde se evidencian los vínculos del señor Pedro Castillo con el Movadef, que viene a ser el brazo político de Sendero Luminoso. Entonces, en estos 5 minutos finales, si alguien se anima, por favor, bienvenido sea, para juntos terminar de fortalecer nuestros argumentos, nuestras ideas y tener más claras las nociones para convencer a las personas que nos rodean de por qué el señor Pedro Castillo no debe ganar. El señor Pedro Castillo no debe ganar porque de ganar va a desmantelar uno a uno los poderes para controlarlos todos y va a destruir la economía. Los comunistas creen que son más inteligentes que los empresarios que con sudor, con esfuerzo han construido riquezas. Ellos creen que van a hacer que los ricos paguen más impuestos, pero los ricos siempre son más inteligentes, porque por eso tienen la experiencia, por eso han llegado a ser ricos. Van a empezar a sacar el dinero de Perú para poder protegerlo, para protegerse, para proteger sus familias. El gobierno se va a dar cuenta de esto y va a establecer un control de cambios. Luego el control de cambio va a traer inflación. El gobierno va a imprimir muchos más soles para tratar de combatir esa inflación, lo que va a terminar generando más inflación. Van a entrar en un ciclo de hiperinflación y pues se va a destruir el país y todos los peruanos van a empezar a caminar las fronteras en busca de un mejor futuro. Espero equivocarme con todo esto, pero eso es lo que pasaría si Pedro Castillo entra a la presidencia. Mira, el detalle aquí, ojalá no entre Castillo, de verdad que sí, pero si llegase a entrar, es comenzar a realizar una lucha constante, ¿ya? Para poder, o sea, derrocarlos. Yo no creo, yo no creo de que las Fuerzas Armadas se alineen a él, porque su pensamiento está pegado al terrorismo. Por consiguiente, las Fuerzas Armadas han derramado tanta sangre para al final ponerse de rodillas ante el enemigo. No creo ello. Entonces, por consiguiente, desde ahí me parece de que tendríamos una fuerza aliada con respecto para poder derrocar a este sujeto. Si no fuese así, de que Pedro Castillo llegase al poder y entrase Keiko, en ambos sistemas
se tendría que plantear nuevas políticas de Estado, nuevas políticas sociales, nuevas políticas educacionales, para poder meternos en la cabeza de que comunismo nunca más. Simple. Bueno, así es, ¿me Miguel. escuchan? Disculpa, para cuadrar esa idea de Miguel y la mía y cerrarla y poder dar paso al siguiente, hay una ventana de tiempo en el caso de que llegara Pedro Castillo a ganar las elecciones, donde se puede rescatar pues la libertad, antes de que se arrebate la libertad. Esa va a ser la ventana de tiempo donde debería ocurrir todo este plan y todas estas acciones, pues para que no se llegue a arrebatarle la libertad a Perú. Bien, bien, Miguel. Genial. José, ibas a dar tu intervención, estimado. Te escuchamos. Claro, bueno, es que en realidad el comunismo no se mueve en donde está la gente pobre, la gente que tiene una capacitación o ha estudiado acerca de eso, o lo que va a suceder si en realidad llega el comunismo, sino que el comunismo se basa en la gente que está en la pobreza, en la gente que no tiene nada que perder, pues el pobre no puede volverse más pobre, solamente le queda la muerte. Por ejemplo, en la Unión Soviética, la cantidad de personas que murieron no fue en realidad por armas, sino fue por la falta de hambruna. E incluso cuando los alemanes llegaron a la Unión Soviética, las personas que estaban ahí los recibían como libertadores, como gente que los libertaba del comunismo. E incluso cuando se fue el Tratado Yalta, la división de Alemania, la Alemania comunista, la gente escapaba por montones porque ¿qué faltaba en ese entonces? No había comida, no había nada. ¿Por qué te vas a quedar a morir en un lugar? Mejor luchar o intentarlo. Por eso el comunismo en realidad no se basa en la gente rica, sino en la gente pobre. Es porque en realidad hay una gran mayoría de gente pobre en el país. Volviendo al tema, desde la independencia del país, en el año 1821, es como que el país haya nacido de una manera mala, ya como si fuera un feto en realidad, nació mal. Pues en todo el tiempo que hemos estado independientes, no hemos sabido aprovechar nuestros recursos. En la época del Guano, la época del Salitre, perdimos la guerra con Chile, hemos estado en uno de los somos uno de los mejores países con recursos muy abundantes, pero no aprovechamos eso. Gastamos más de lo que tenemos, no invertimos, o sea, somos una forma de capitalismo que no funciona. Y eso es lo que dice la gente, o sea, los comunistas dicen, si somos capitalistas, ¿por qué no somos millonarios? Pues porque en realidad no hay un apoyo político, pues no hay la industrialización que es necesaria para que un país sobresalga, como lo hizo la China, Corea del Sur, Japón. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo quedaron esos países? Ahora son potencias. O sea, y nosotros que ni entramos en la guerra, seguimos así de mal. Pues en realidad lo que falta es una voluntad política, y no solamente es hablar con la gente que tiene recursos, o sea, con la gente que vive las personas que viven a tu costado, con tus conocidos, porque seguramente son personas que tienen recursos, personas que si entra Castillo se van a ir del país, pero ellos son los que no van a votar por Castillo, obviamente, pero los que votan por Castillo son las personas pobres, esas personas que están en el campo. Como les dije, que los pobres no van a ser más pobres, y ya, ¿qué les queda? Van a quedarse, pueden vivir del campo, pero no pierden nada, no tienen nada que perder. Y ese es el problema. El problema es que la información no llega a esos lugares, no llega, e incluso se olvida de lo que pasó en la época del terrorismo. Tantas personas que murieron por no alistarse, por no apoyar al terrorismo. Y es increíble en realidad, pero bueno, si elegir entre Keiko y Castillo, en realidad tenemos dos opciones. Estas opciones siempre vas a elegir entre lo que te va a causar menos daño. Si entra un comunismo, en realidad el comunismo no creo que acabe de aquí a 10 años o en 20, porque acabará con una guerra civil. Porque se murió Hugo Chávez y no acabó el comunismo. Se murió Castro y sigue el comunismo. Se murió el papá de Kim Jong, no me acuerdo el nombre del presidente o del dictador de Corea del Norte, pero sí el comunismo. En realidad el comunismo se acaba con una guerra interna o con una implosión. Entonces, Keiko la vamos a tener por 5 años, pero acabará y podemos recuperar el país, porque antes de la pandemia era un país con un crecimiento en la economía muy importante, pero bueno, estamos mal ahora. Y bueno, eso es todo, creo. Muchas gracias.
Genial tu aporte, José. Es muy interesante y solamente en 20 segunditos comento de que curiosamente estamos en un capitalismo, como lo menciona Miguel por los comentarios, un capitalismo en pañales aquí en Perú, porque nos hemos quedado netamente en que cada uno produzca como puede y como quiera, pero falta la inteligencia financiera. Porque si tú vas a un pueblo joven, una persona que logra ganar 1.500 soles, no está pensando en ahorrar para apalancar ese capital y se duplique, se triplique, ¿no? Están comprando objetos lujosos, televisores que no necesitan indispensablemente, o sea, realmente muchas veces es la misma gente, la que está en los sectores socioeconómicos más bajos, la que se inmersa en ese abismo de la pobreza, ¿no? Por no decir que son todos, ojo, lo aclaro. Entonces, si alguien más desea dar sus aportes, bienvenido sea, por favor, antes de concluir este conversatorio, sobre qué es lo que le espera al país. Los escuchamos, por ahí hay varias personas que no han podido dar sus aportes, sus comentarios, Jesús Peña, César Hidalgo, ¿quién más? Reiniero, Lucero Herrera, bienvenidos sean para de esta manera cerrar con broche de oro este conversatorio. Hola, ¿todavía nadie se anima? Bueno, no hay problema alguno, pero de todas maneras agradecido con cada uno de los participantes que han estado presentes en esta sesión. Ya hemos, digamos, completado las 2 horas del conversatorio que estaba previsto y es también meritorio reconocer cómo hemos dado 2 horas de un domingo que muchas veces lo utilizamos para descansar, guardar energías para una semana laboral arduosa, y entonces eso muestra mucho del interés que tenemos cada uno de nosotros con el contexto que estamos viviendo. No estamos siendo ajenos, estamos queriendo reforzar nuestros argumentos, nuestras ideas, para que de esta manera ayudemos a otras personas a tener una visión clara de qué representa cada opción, qué representa el comunismo versus qué representa el capitalismo, porque siempre en el versus titánico, épico del capitalismo ideal versus el comunismo ideal, siempre va a seguir ganando el capitalismo, porque es el que tiene la capacidad innata de crear riquezas, de crear capital. Entonces, de esta manera, yo les agradezco a cada uno de los participantes. Si por ahí desean activar la camarita para tomar una foto final, por favor. A ver, Andy, Lucero, Pedro, Miguel, activamos la camarita para tomar una captura final de recuerdo sobre esta sesión que ha estado muy interesante. Reiniero, Jesús, Lucero, Jesús Peña, César Hidalgo. Ay, ¿qué tal, Miguel? Después de tiempo que no te veo, muchacho, has estado desaparecido. Bueno, voy a proceder a tomar captura de la pantalla. A ver, vamos, 1, 2, 3. Las mejores sonrisas. Ay, Andy. Mi hermano Andy. Genial. Ahí está José también. Genial, muchachos. Entonces, agradecidos y espero de que en próximas semanas por ahí puede que salga otro conversatorio, porque ya como lo mencionaba el buen amigo Hugo Yair Paredes, él comentaba de que ya pues bacán, estás hablando desde el pupitre, desde la videollamada, ¿por qué no pasar al ámbito de la acción, no? Porque esta gente se está moviendo día a día, semana a semana, en convencer a más personas, pero nosotros nos estamos quedando en ese aspecto. Entonces, allí también está la reflexión final como plus. Muchas gracias a todos los presentes, estimados amigos, conocidos, que en general también por ahí tenemos amigos en común. Nos estaremos viendo hasta una próxima vez, y hay que defender la democracia y aferrarnos a la libertad todo lo que podamos, porque sin la libertad no tenemos dignidad. Es mentira de eso que la gente dice, no, Keiko, no, porque voy a defender mi dignidad. No, pues, o sea, si te quitan la libertad, perdemos todo, pues, hasta la dignidad, ¿no? No hay que ser incoherentes en ese sentido. Nos estaremos viendo hasta la próxima, estimados amigos y amigas. Nos vemos y que Dios los cuide. Hasta pronto. Un abrazo, cuídense.